Seguimos en la pantalla de Canal E con más información y comenzamos un nuevo segmento informativo y vamos a hablar sobre el índice de precios al consumidor de este mes de noviembre, el mensual, el acumulado y el anual, y para analizar estos datos lo vamos a recibir a Aldo Abraham, él es economista. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Gracias, como siempre, por estar del otro lado. Bueno, Aldo, contanos un poco las mediciones con respecto a los precios al consumidor en noviembre y si también era lo que se esperaba. No, nuestro relevamiento del mes de noviembre dio 2,9% y nosotros estábamos esperando que rondara el 3%, que fuera un poco más alto incluso que octubre, porque en general en un año normal de la Argentina, que lamentablemente normal siempre han sido, casi siempre, de inflación alta, pero bueno, no acelerándose como pasó el año pasado. Por ejemplo, bueno, lo que uno tiene es que el mes de octubre suele tener un poco menos de inflación que el mes anterior y que los 2 meses o 3 meses subsiguientes, así que era algo lógico que, aunque tengamos todavía una tendencia a la desaceleración de los precios, diera un poco más alto el mes de noviembre. Incluso podría estar rondando el 3% también el mes de diciembre, por lo que estamos observando, por este mismo concepto de estacionalidad. Claro, Sin claro. embargo, estamos convencidos que a partir del mes de febrero vamos a volver a ver dos adelante predominantemente e incluso algunos unos, ¿no? Durante el año 2025, con una inflación que debería estar por debajo del 30%. Bueno, o sea que los números, según pronosticás para el año 2025, estarían nuevamente por debajo de un 3. Sí, ya se acomodarían definitivamente por debajo de un 3, e incluso ya empezaríamos a ver algunos unos que tienen que ver con este proceso de desaceleración de los precios, que tiene como principal causa en realidad el hecho de que el Banco Central, con esto de haber podido dejar de financiar los excesos de gastos del Tesoro, ha recuperado el manejo de la política monetaria. ¿Y esto qué es? Simplemente el manejo del valor del peso como para poder estabilizarlo, que es un poco lo que pasa en los países que tenemos alrededor, que tienen un dígito de inflación al año, que en definitiva lo que tienen son bancos centrales, cuya prioridad es defender el valor de la moneda de la gente, darle una moneda estable, y por lo tanto lo que hacen es producir la cantidad de moneda que la gente demanda, ¿no? Acá eso era lo que no pasaba y está empezando a pasar cada vez más, y por eso es que estamos teniendo este proceso de desaceleración. Nos falta algo más para llegar a tener un banco central como el que tienen los países vecinos y tener un dígito de inflación anual, que es recuperar la solvencia perdida, ¿no? Este gobierno recibió un banco central absolutamente quebrado, y la verdad es que los bancos centrales que le dan en el mundo a su gente una moneda estable con una inflación de un dígito al año, son bancos que tienen un mínimo por lo menos de solvencia, y eso dudo que lo consigamos antes de 2026. Ahora vamos a lo que está pasando también en el día a día, ¿no? En la economía real. ¿Hay recuperación o reacomodamiento de los precios relativos? Aldo, ¿cómo lo estás viendo? Sí, hay un reacomodamiento de los precios relativos, porque, entre otras cosas, los que más están subiendo son aquellos que fueron precios regulados o tarifas de servicios públicos, que durante la anterior gestión lo que hacían para que no se notara el impacto de toda esa inflación, esa pérdida de poder adquisitivo que estaban generando en nuestra moneda para financiar los excesos de gastos electorales, lo que hacían era algunos precios tratar de mantenerlos evolucionando lo más que podían por debajo de la inflación. Eso quiere decir
por debajo de los costos, del aumento de los costos de esas empresas, ¿no? En algunos casos eso generaba fuertes pérdidas para esos sectores, como fue el caso de la salud o la educación, donde incluso en la educación vimos quebrar colegios con más de 80 años de vida en la Argentina, y en otros sectores eso se transformaba en que alguien del interior del país nos terminaba subsidiando a los sectores del Gran Buenos Aires, los que vivimos acá en el Gran Buenos Aires, la luz, el gas y el agua, lo cual es sumamente injusto. Bueno, ese reacomodamiento de precios hoy es dentro de todo lo que hace que la baja de los índices de precios al consumidor no sea más rápida, ¿no? Bueno, los datos de la inflación, bueno, de forma oficial se van a dar a conocer la semana próxima. 2,7% fue el último registrado. Bueno, las privadas, como bien mencionaste, están en un 2,9%. Bueno, y se vuelve a recuperar, según tus apreciaciones, para el primer trimestre del año próximo, otra vez por debajo de ese 3%. ¿Cuáles crees que serían los desafíos también para el próximo año para el gobierno de Javier Milei? Yo creo que el desafío es seguir manteniendo esto que es igualar los ingresos con los gastos en el sector público. En definitiva, eso ha traído dos beneficios muy grandes para la economía y para los argentinos. Uno, el hecho de que justamente ha permitido bajar la inflación, porque ya no se usa más al Banco Central para emitir moneda, depreciándola y generando inflación para financiar excesos de gastos, pero también porque ha permitido que el aumento de los depósitos hoy se destine fundamentalmente a dar crédito privado. Está subiendo fuerte el crédito al consumo y también a la producción, ¿no? Y eso es porque hoy el Estado no está demandando en términos netos, no está, simplemente lo que hace es refinanciar su deuda e incluso paga la tasa de interés de esa deuda pública que vence, y eso está permitiendo dejar margen al crédito privado que antes no existía porque se lo tomaba a ese crédito todo el Estado, ¿no? Y por el otro lado, bueno, consolidar este proceso de reforma del Estado para permitir que los que fueron ajustes de emergencia, de urgencia, para equilibrar estas cuentas que se hicieron al principio, empiecen a ser sustituidos, digamos, recortando verdaderamente la grasa del Estado y dándole más lugar a algunos gastos que pueden ser inversión pública o recuperación de algunos sueldos o ingresos dentro del sector del Estado. Y también el tema de continuar con este proceso de desregulación de la economía que se ha iniciado y que todas las semanas vemos que tenemos nuevas normas en ese sentido, ¿no? Es imposible crecer o pensar que un emprendedor puede iniciar una actividad o una pyme puede llegar a ser una gran empresa si tenemos más de 70.000 regulaciones, la gran mayoría absurdas en la Argentina. Es imposible producir así, ¿no? Así, con este proceso en marcha, creo que lo que hemos visto que se ha iniciado en el tercer trimestre, que es un inicio de recuperación económica, se va a ir consolidando durante 2025, que es lo que hoy más demanda la gente, ¿no? Ver que efectivamente ese proceso, además de recuperación económica, se vuelve en la consolidación de un proceso también de recuperación del poder adquisitivo de los ingresos. Sí, bueno, poder adquisitivo de los ingresos que según algunos datos oficiales, bueno, del INDEC se están recuperando, pero de forma muy lenta todavía, no se ve una recuperación total. Con respecto a la industria, hay algunos sectores que también están todavía queriendo ver esos brotes verdes que todavía no
no llegan. ¿Cómo estás viendo la situación de las pymes hoy también, las que son las que más reclaman esta carga tributaria que recién mencionaste? ¿Creés que va a llegar algún incentivo también para esa industria local que está esperando algunas medidas que pueda potenciar el trabajo? A ver, uno de los factores que más creo va a colaborar o va a hacer que las pymes sean, junto a los emprendedores, los mayores beneficiados de lo que está pasando ahora, es no solamente que ya el gobierno ha advertido que no va a gastar más plata, o sea, el gasto público, por decirlo así, en términos de lo que significa, en términos de carga sobre el bolsillo de la gente, de los productores, no va a aumentar, pero estamos esperando, ¿no? Y ya se está empezando a ver que la recuperación económica también implica un aumento de la recaudación impositiva, ¿no? Y ese exceso de recaudación impositiva que se vaya dando claramente va a ir a bajar la presión tributaria en fundamentalmente los sectores productivos argentinos, que hasta ahora era tirar de una carreta muy pesada la que les había tocado, ¿no? Y creo que eso les va a dar más aire para que puedan crecer tanto los sectores a los que quieran emprender como a las pymes, que hasta ahora además han tratado de no sobresalir mucho y no dejar de ser pymes, porque teniendo que cumplir más de 70.000 normas absurdas, la verdad que lo que te conviene es ser muy chiquitita para pasar abajo del radar. Los únicos que pueden cumplir con tantas normas absurdas son, o por lo menos defenderse si no las cumplen, son las grandes empresas que tienen gestores, equipos gigantes de abogados. Las pymes, para las pymes es imposible. En la medida que este proceso de desregulación se amplíe, yo creo que van a florecer las pymes en la Argentina, más allá de que por ahí algunas quiebren porque no son viables, porque va a haber cada vez más emprendedores generando pymes, cosa que hasta ahora no venía pasando. Y es cierto también que por primera vez vamos a ver un país en el cual a las pymes les va a convenir ser grandes, ¿no? Lo que pasa en cualquier país normal del mundo y que acá no pasaba. Bueno, Aldo, muchísimas gracias.